Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a esta sesión del día de hoy, sábado 8 de noviembre. Así que para dar inicio, primero quisiera saber si sí me están escuchando, si pueden ver el video y si me están escuchando correctamente. Si me puede alguien confirmar, por favor, ya sea por medio del chat o si me puede abrir el micrófono tantito y confirmar. ¿No me están escuchando? A ver, vamos a revisar porque nadie me responde. Ah, ok, aquí ya me ok, ya me respondieron. Muy bien, Eri, muchas gracias. Listo. Ok, vamos a dar inicio a esta sesión del día de hoy donde vamos a hablar acerca de cómo se pueden controlar los niveles de glucosa y cómo es que también se pueden dejar los medicamentos y revertir una diabetes. Normalmente cuando se habla de diabetes, hay mucha mala información por allá afuera, hay un mal acompañamiento también. La mayoría de las personas con diabetes normalmente pues se les trata por medio de medicamentos, ¿ok? Entonces, les voy a compartir ahorita la presentación para dar inicio. Me confirma cuando se vea la presentación, por favor. Y para que esto no sea tan aburrido, vamos a interactuar un poquito, ¿ok? Eh, Listo. Por aquí ya compartí la presentación. ¿La pueden ver ya? A ver, ¿ya pueden ver la presentación? Creo que todos están ocupados hoy. Bueno, vamos a comenzar con la explicación entonces. Vamos a hablar acerca de cómo revertir la diabetes y el día de hoy vamos a estar viendo los tipos de diabetes, los síntomas que ya la mayoría conoce, cómo evoluciona una diabetes. Esto de conocer cómo evoluciona nos va a dar un poco más, nos va a abrir un poco más el panorama de cuáles fueron esos hábitos que llevaron a una persona a tener diabetes. ¿Por qué esto es importante? Porque a pesar de que uno tenga diabetes, hay otras personas que vienen por detrás, que nos acompañan, que ya sean hijos, familiares, primos, o en este caso, mamá, papá, algún tío. Siempre va a haber alguien a tu alrededor que va a requerir de ayuda. Ajá, entonces, identificar estos hábitos te va a ayudar a ti a poderle asesorar también. Y por último, vamos a hablar acerca de los pasos para revertir una diabetes. ¿Ok? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o algo, me la puede ir dejando aquí en el chat. ¿Ok? O si quiere abrir el micrófono, igual lo podemos ir haciendo así. Entonces, miren, primero les hablo un poquito de mí, por qué es que ahora estoy aquí ayudando a personas a revertir su problema de diabetes. Pues al igual, sí, yo también tuve diabetes. Yo siempre quise estar en el área de la salud y cuando mi diagnóstico de diabetes llegó, tuve como que la excusa perfecta para empezar a prepararme y especializarme. ¿Esto por qué razón? Porque yo veía el deterioro de mi madre, que ya llevaba 30 años con diabetes. E iba a doctores, iba con nutricionistas, le daban medicamentos, le daban plan de alimentación, terapias, todo lo que le decían que hiciera. Ella iba y lo hacía, pero el tema es que pasaron 30 años y realmente ella no encontraba quien le ayudara y yo veía su deterioro. Ella ya estaba en un tiempo en el cual estaba cerca de la amputación. ¿Por qué razón? Porque cuando hay diabetes, la sangre se espesa por el exceso de glucosa y por el exceso de triglicéridos. Entonces, cuando hay toda esta elevación y este espesor, pues la oxigenación no se realiza de manera correcta. Ajá.
Y al haber falta de oxigenación es donde empiezan a haber úlceras también. Eso es lo que lleva a las personas a las amputaciones. Les empiezan a cortar las extremidades, pero ahí no termina el problema. Prácticamente se está dando una solución temporal, sí, pero eso sigue porque no se ha atacado la causa real de la diabetes. Entonces empecé a especializarme y una vez que me especialicé, sí, que tuve que hacer varios certificaciones, estudios, especialidades, fue donde obtuve el conocimiento de comprender cómo es que funcionan los alimentos en el cuerpo. Y ahí fue donde empecé a aplicarlos y en poco tiempo realmente empecé a darle una reversión al tema de la diabetes. De haber tenido diabetes tipo 2, sí, pues obviamente lo llevé a prediabetes y con el paso del tiempo, pues ya hice una reversión a niveles normales. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que realmente darle solución a la diabetes es posible, pero no se queda ahí. Hay que pasar por un proceso también de recuperación de todos los daños que se van generando por esos picos de glucosa. Existen varios daños que alteran y dañan a los órganos. Aquí quisiera hacer una pausa, ¿sí? Sé que somos poquitos los que están conectados. Hay varias personas que no lograron conectarse y pues no me mandaron información a tiempo, ¿sí? Creo que hasta ahorita en el grupo hay personas que pues quieren conectarse y no se puede, pero ahorita como estamos en la sesión, pues vamos a seguir avanzando. Entonces, aquí quisiera hacer una pausa y responder alguna pregunta o escuchar a alguno de ustedes al respecto de cuál es tu situación, qué es lo que has estado pasando, ¿sí? Porque como te digo, normalmente no hay un buen acompañamiento, no hay buena asesoría. Así que me gustaría escuchar a alguien. No sé si alguien se atreva aquí a abrir el micrófono y compartirnos o por medio de el chat si quiere escribir algo. A ver, ¿alguien? ¿No hay nadie? A ver, Rodi. Adelante, Rodi. Si estás en el celular, en la parte de abajo a la izquierda tienes el icono de un micrófono y ahí lo puedes activar. Si no, ahorita te va a salir una notificación. A ver, ahí hay una notificación para que puedas hablar. Bueno, ¿sí se Sí. oye? Ahora sí ya te ¿Ya escucho. se oye? Sí, sí, sí se escucha, Bueno, Rodri. bueno, ¿sí se oye? Porque Sí, yo no oigo. Bueno, le comento a ver si se alcanza a oír. Me sí, sí se amputaron escucha. el dedo gordo de mi pie izquierdo y ahorita estoy en el tratamiento. Cuando me lo amputaron andaba en 300, 320 de azúcar. A partir de hace 6 meses, exactamente, que me amputaron, pues ya me corregí mis nutrientes, mi dieta, y ahorita oscilo entre 90 a 110, 80 a 110. Mi glucosilada está en 6.1, pero mi pie pues todavía no está al 100% bien. Tengo todo el empeine, color rosa, negrisco, entonces soy ya con el pie neuropático. Entonces yo quiero sí aprender bien qué debo de hacer para que no me vuelva a pasar. Exacto. Sí, te agradezco mucho lo que has compartido, Rodi, y efectivamente, ¿tomas medicamento actualmente? Sí, estoy tomando, bueno, me estoy inyectando insulina y tomando 2 pastillas que me apoyan para la insulina. Ok, muy bien. Sí, es lo que yo ahorita. Bueno, entonces mira, aquí vamos a ver todos esos detalles ahorita de por qué sucede. Ya hemos comentado ahorita que los niveles altos de glucosa
son los que llevan prácticamente a ese problema. Lamentablemente, Rodi, pues no te conocí, no nos conocimos antes, ¿sí? Para poderte haber ayudado en este caso. Pero como dices, qué bueno que estás aquí para aprender, ¿sí? A que no vuelva a suceder esto. Porque normalmente cuando se controla por medio de medicamentos, no le estamos dando una solución completa al problema. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Exacto, sí. Sí, entonces te agradezco mucho. Vamos a ver ahorita. Ok, Eri, veo tu mensaje. No sé si quieras compartir algo. Ahorita te voy a habilitar para ver. A ver ahí, no sé si te aparezca una notificación para que puedas hablar. Bueno, mientras vemos si te aparece ahí la notificación, quiero compartirles algo. Ah, ya vi que ya pudiste habilitarlo. A ver, coméntanos, Eri. Hola, buenas tardes. No, pues yo apenas estoy empezando, voy a hacer 2 años con con este problema de lo de la diabetes, pero pues sí, la verdad que sí me preocupa mucho y estoy buscando por todos los medios de tratar de llevar todo al corriente, porque sí, no quiero llegar a perder una parte de mi cuerpo por esto de la diabetes. Y sí, me estoy informando por ese motivo, pero pues apenas empiezo prácticamente. Ajá. Muy bien, Eri. Bueno, pues tú obviamente ya te integraste al programa de 7 días. ¿Cuándo iniciaste? Miércoles, El el miércoles, miércoles, ajá. ¿verdad? Apenas Sí, llevas sí. 3 días, ok. Y en esos Sí. 3 días, ¿qué has notado? Em, pues sí, sí he notado muchos cambios y también estoy aprendiendo mucha manera de cómo balancear la comida, porque en eso yo no sabía. Yo me cuidaba a mi manera, pero pues no sabía cómo tenía yo que llevar un balance y pues ahí usted me está apoyando y por el momento, pues sí veo que sí voy avanzando. Perfecto. ¿Y cuántos estaban tus niveles antes y ahorita? Pues según yo cuidándomela y yo me tomo media pastilla en la mañana nada más, es lo único que tomo. Ajá, Y y mis niveles me salían en 140, 150, después de comer 180 normalmente. ajá, Y pues ahorita ya ha bajado, sí, ya ha bajado bastante, pues hasta 120, 130. Hoy en 140 después de la comida y ajá. pues ahí vamos. Sí, pero Perfecto. pues sí, sí está funcionando, Sí. claro. No, pues te agradezco muchísimo esto y sobre todo qué bueno que ya comenzaste. Yo creo que eso es lo más importante, comenzar, ¿sí? Porque hay personas que simplemente lo posponen y es ahí donde se complica todo. Así que te agradezco. Bueno, miren, quiero compartirles ahorita, me acaban de mandar una evidencia, ¿sí? Una persona que está en un programa más avanzado. Sí, y quiero compartirles ahorita rápidamente. Miren, no sé si alcanzan a ver la pantalla. Sí, sí, se ve muy bien. Ok, Sí, se ve. aquí ustedes están viendo una medición de 132, ¿cierto? Sí, sí. Ok, esta paciente inició el 19 de septiembre, fíjense, 19 de septiembre, pero ella llegó con niveles de glucosa en 400 en ayunas. Santo Dios. Sí, y apenas comía y pues se le disparaba todavía un poquito más. No tenía nada de asesoría, nada de cuidados. Y pues miren, el día de hoy, sí, acaba de compartir un nivel de 132 hoy a las 3:48 p.m. Entonces, para alguien que venía de ayunas, sí, de 400 para ya estar en el día en estos niveles, ¿sí? Ella ha tenido una mejoría grandísima, ¿sí? Entonces simplemente les quise compartir esto. 2 meses pudiera parecer mucho tiempo, pero en realidad no lo es, ¿sí?
porque hay personas que ya llevan, como les digo, 20, 30 años y en todos esos años lo único que hacen es medicamentos. Cuando normalmente se habla de diabetes, imagínense una casa, ¿sí? Una casa donde entran los ladrones, ¿sí? Entran los ladrones y pues ¿qué es lo primero que hacen? Pues quebran las ventanas, dañan la puerta, ¿sí? Y pues esas ventanas, pues prácticamente es la vista, ¿no? Vamos a ponerlo así de esa manera. Entonces, la diabetes lo primero que empieza a afectar es la vista porque empieza a ponerse borrosa, ¿sí? Por el exceso de glucosa. Y mientras los ladrones siguen en casa, pues empiezan a robarse el cableado, a dañarlo. Ese cableado es el sistema circulatorio, ¿sí? Y luego llega la policía. La policía son los medicamentos, ¿no? La insulina, la metformina, la sitagliptina, ¿sí? Llega la policía y de cierta manera saca a los ladrones. Pero cuando la policía se va, los ladrones regresan. ¿Sí me explico? Entonces, usando eso como analogía, nunca se va a quitar el problema si no se ataca de raíz. Y para atacarlo de raíz, hay que empezar con la alimentación. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, sí, muy Sí, claro. Muy bien, Rosa María, ¿quieres comentar algo? Vi que aprendiste cámara y gusto en conocerte. Dios le bendiga por esta importante, para mí es muy importante esta conferencia porque pues sé que me va a desbloquear, ¿verdad? En cuanto a de comer, ¿verdad? El balanceo de los alimentos, eso es muy importante. Porque en cierto tiempo yo lo he hecho, pero pues me detengo porque me fastidio de lo mismo para comer y no he sabido equilibrar, ¿verdad? Las comidas, sí, entonces pues yo creo que me va a servir mucho todo esto. Sí, mire, yo en el 2019 se me disparó la diabetes andaba yo, pues yo supuestamente bien en 180 200 en ese tiempo. Y en ese año, en el 2019 se me disparó a 740. Andando yo trabajaba en Cambaseo, o sea, en la calle, trabajando de casa por casa. Y se me dispara a mí yo sin saber, pero una persona me dice que me veía mal a mí porque yo andaba caminando en círculo en una cuadra y ya me Sí, indicó, yo a la clínica, me toman la azúcar y pues, todo el proceso, ¿verdad? A una clínica que no era la mía del Seguro Social y me detectan esa glucosa pues elevada, ¿verdad? Para mí pues yo no sentía nada, pero los médicos sí vieron que yo como estaba yo mal. Entonces me quedo internada unas horas ahí con ellos y me la bajaron a 300 y ya me mandan a mi clínica. Y a partir de ahí me empiezan me, me aplican la insulina. La insulina comenzando a aplicarme a mí desde de, de 25 en la mañana y en ajá. la noche por 15. O sea, Y 25, 15, 40. 40, no sé cómo sea el nombre, si niveles o cómo sea el nombre la unidades, son unidad, unidades. Ujú. unidad de la insulina. Y de ahí para acá, pues he venido usando la insulina, ¿verdad? Que ya no sé ni dónde aplicármela porque ya las piernas las traigo bien picoteadas las piernas y también pues, el círculo del ombligo. Sí, Se me amorata todo eso, se me pone bien feo, ¿verdad? Ahorita, gracias a Dios, no retengo líquidos, pues me estoy manteniendo también con unos test, ¿verdad? Que me ayudan a no retener líquidos. Tengo mis piernas pues bien delgadas, mis pies, sobre todo mis pies delgados, pero el sobrepeso es que me está fastidiando ahorita con el problema de las rodillas. ajá. Entonces, todo viene aunado, ¿verdad? Lo mismo. Pienso yo que es consecuencia de lo mismo, ¿verdad? La falta de mantener una alimentación sana, por el mismo sobrepeso, pues me hace estar sedentaria, ¿verdad? Mi casa es de 2 plantas, yo tuve que bajar mi recámara aquí a la sala y al comedor y acondicioné aquí mi casa prácticamente, y Ujú. pues mi tiempo es muy corto aquí para andar, ¿verdad? Entonces yo tengo que salirme pues a caminar a la calle un rato. A veces Sí. nada más
y nada más lo que es nada más en el puro patio. Pero pues ya no tengo yo compromiso de atención para otras personas porque pues soy divorciada, ya tengo 72 años, mis hijos están casados, vivo sola completamente, ¿verdad? Entonces, pues es un poquito, ¿verdad? ¿Cuántos años lleva con diabetes? Pues de 20 años. 20 años. Sí, Ok. Ha sido muy complicado, ¿eh? sí, 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 bastante, bastante. Ok, Entonces yo salsa del azúcar en ese entonces, de ahí empezaron a ponerme ya la insulina, ¿verdad? Hasta la fecha. sí. ¿Y la insulina se la administra el Seguro Social o usted la tiene que comprar? No, el seguro me la da, sí. Afortunadamente, ¿verdad? Sí, porque es cara. Es cara, sí, sí, Sí. sí. Entonces, los medicamentos son caros, son costosos, o sea, estar manteniendo un problema de diabetes es muy costoso. Por esa razón es que es esta invitación a que aprendan a alimentarse correctamente y dejar de depender de los medicamentos, porque no solamente es el uso de medicamentos, es las consecuencias que tienen los medicamentos. Sí, 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 sí. Sí, bueno, entonces vamos a entender un poco más al respecto de todo esto, por qué la diabetes, qué es la causa y todo, ¿ok? Ok, ok. Déjenme les comparto de nuevo la pantalla. Listo. A ver, por aquí ya está la pantalla y miren, vamos a empezar con la definición de diabetes. Vean bien lo que dice aquí, si pueden tomarle una captura, una foto, ¿sí? Para que vean. Dice, la diabetes es una alteración. Vamos a empezar con eso. Es una alteración en la forma en que el cuerpo maneja la glucosa. Ajá. Esto es muy importante. Estamos diciendo que es el cuerpo el que no puede manejar la glucosa ahorita, ¿sí? Cuando hay diabetes. Y esto provoca niveles elevados de glucosa en sangre, ¿sí? Esa misma alteración. Y que si esto no se controla, va a dañar silenciosamente los órganos y sistemas vitales. Entonces, primero empieza con la vista y luego empieza con el sistema nervioso también. Empieza uno a perder sensibilidad, eh, hormigueos, entumecimientos, ¿sí? Y luego vienen las complicaciones más graves, donde ya empieza uno a perder, ajá, la movilidad y luego, pues, ciertas partes del cuerpo. ¿Y todo esto por qué? Por lo que acaban de decir, una alteración en el cuerpo. ¿Qué causa esa alteración? Vamos a verlo un poquito. Vamos a adentrarnos aquí. Miren, esta gráfica que les muestro nos indica prácticamente cuáles son los niveles normales que debería de haber en sangre, ajá, de glucosa, porque la glucosa es importante. Empecemos con eso. La glucosa sí es importante. El problema es el exceso. Ajá. Entonces, si vemos esta gráfica, dice, normalmente la glucosa debería de manejarse en ayunas en niveles de 70 a 100, ¿sí? Ahí debería de manejarse en ayunas, 70 a 100. Son considerados niveles normales y saludables. Y después de comidas, ¿qué sucede? Que cuando comemos, le damos carbohidratos a nuestro cuerpo, ¿sí? Y esos carbohidratos se van a convertir en glucosa en sangre. Es como tener el automóvil y echarle gasolina. Si le echas gasolina es para mover el auto. Entonces, si le metes carbohidratos es porque vas a hacer actividad física también. Pero el tema es que normalmente no hacemos la actividad física, solamente cargamos el cuerpo con energía. Ajá. Entonces, lo normal después de comidas debería ser entre 100 y 140. Esos deberían de ser los parámetros normales. Y esa energía extra es la que vamos a utilizar durante el día para hacer nuestras actividades normales. Caminar, ir al trabajo, ¿sí? Los profesores, pues dar clases, moverse en el aula de clases, y todas estas actividades, ¿sí? Durante el día y entre comidas. Cuando esa glucosa se va gastando por la misma actividad, ¿sí? Debe de entrar ahí el páncreas a hacer sus funciones. El páncreas debe de segregar insulina
para que esa glucosa sea utilizada, entre a las células y poco a poco también vaya disminuyendo, regresando otra vez a niveles normales de entre 70 y 100, ¿sí? En sangre. Esta debe de ser, digamos, el rango en que se debe de mover la glucosa todo el tiempo, en ayunas y después de comidas, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Que normalmente cuando hay diabetes, como hay una alteración, pues sucede que hay picos de glucosa, ¿sí? Supera la barrera de los 140 y ahí es donde el páncreas tiene que intervenir y empezar a liberar demasiada insulina porque entra en un proceso de estrés por el exceso de glucosa que hay en sangre. Cuando entra en ese proceso de estrés y libera insulina además, como hay un descontrol, lo que va a pasar con la glucosa es que ahora no va a regresar de forma normal a estos niveles, ni tampoco acá, sino que va a tener una caída por debajo de estos niveles. Y lo que va a suceder ahí es que normalmente te va a dar hambre. No porque no hayas comido, sino porque se superó esta barrera, ¿sí? De los 140 y el páncreas tuvo que trabajar de más y ahora bajó los niveles, ¿sí? De una forma drástica. Para las personas que, por ejemplo, hayan comido arroz en exceso, han de haber notado que después de comer arroz, ¿sí? A las 2 horas hay hambre. O cuando uno desayuna típicamente el café con un pan, al poquito rato ya hay hambre otra vez. ¿Por qué? Porque solamente se le dio una cantidad elevada de carbohidratos y esto provocó una caída de los niveles. Entonces, con esto es como vemos que los niveles debe uno de aprender a controlarlos por medio de la alimentación. Nosotros no podemos controlar cómo funciona el cuerpo internamente, pero sí podemos controlar el tema de los alimentos, qué comemos, cuánto comemos y a qué hora lo comemos. Eso sí lo podemos controlar y esa es una de las claves para comenzar a darle solución a estos picos de glucosa. ¿Hay alguna pregunta aquí? ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta? ¿O queda todo claro? Todo claro. Todo claro, perfecto. Bien, entonces, miren, nada más esto de los tipos de diabetes vamos a mencionarlo porque muchas personas cuando hablan de los tipos de diabetes nada más me lo dicen como que la diabetes mala y la diabetes que no es mala. Y pues yo les digo, pues no, la diabetes no se clasifica así, o sea, en realidad tener diabetes pues no es bueno, ¿sí? Pero miren, hay varios tipos de diabetes. Hay quienes nada más conocen también diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, que en términos generales sí son las variedades de diabetes que hay, nada más, tipo 1 y tipo 2. Pero hay otras causas también. Entonces, si ustedes ven aquí, por ejemplo, dice diabetes monogénica. Esto es algo hereditario. La persona realmente ya nace con el páncreas afectado, ¿sí? Por el mismo, por un gen, ¿sí? Ya nace afectado y la persona no produce insulina desde el nacimiento. Entonces, a eso se le llama diabetes monogénica. Es similar a la tipo 1, ajá, pero esta es directamente desde el nacimiento. Luego la gestacional. La gestacional se da solamente durante el embarazo, prácticamente entre la semana 12 y la semana 16 de gestación. Y esta diabetes se quita normalmente cuando ya la persona da a luz, pero esta la predispone también a la persona a que pueda seguir teniendo diabetes durante el resto de su vida, ¿sí? La predispone y al mismo tiempo predispone también al bebé a que pueda desarrollar diabetes. Ajá. Entonces, pero no es de inmediato, es simplemente la predispone, pero aquí la diabetes gestacional se quita, ¿ok? ¿Y esto a qué se debe? A un tema hormonal. En las mujeres es por ello, las hormonas, como los estrógenos elevados, bloquean la acción de la insulina. Por eso es que se disparan los niveles de glucosa. La diabetes tipo 1, esta sí se da en la infancia por lo regular,
Y esta tiene un periodo de desarrollo. Normalmente el bebé no nace con diabetes, sino que conforme va creciendo en la infancia es donde desarrolla esta diabetes. Por alguna razón el cuerpo desarrolla cierta inmunidad a unas células y empieza a atacar las células betas del páncreas y poco a poco deja de producir insulina. Y la diabetes tipo 2, que es la que vamos a abarcar ahorita un poco más aquí en este taller, que tiene que ver con un exceso de carbohidratos. Conforme va uno agotando al páncreas, este poco a poco va dejando de segregar insulina en el cuerpo. Y otra diabetes que es por fibrosis quística. Ajá. Esta es una enfermedad que daña al páncreas y afecta también la producción de insulina. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la diabetes tipo 2. Ya la mayoría conoce los síntomas de la diabetes, que es poliuria, polidipsia. Poliuria no es más que las ganas de ir constantemente al baño, ¿sí? A orinar. Y polidipsia es la sed constante. ¿Por qué la sed constante? Pues porque como hay un exceso de glucosa en sangre, la única forma de sacarla para el cuerpo cuando no hay mucha insulina es a través de la orina. Entonces, precisamente es un círculo vicioso, ¿sí? Mucha orina, mucha sed. Ajá. Entonces van como que combinados. Para la gran mayoría, más bien, para muy pocas personas se presenta con una pérdida de peso, ¿sí? No es para todos. La gran mayoría es un aumento de peso cuando hay diabetes. Y a pesar de que se coma mucho, hay mucha fatiga y debilidad, pero esto es por lo que hablábamos hace ratito en la gráfica. Un exceso de carbohidratos pone al páncreas a trabajar de más, produciendo mucha insulina y al rato hay una caída de esa glucosa, por lo que hay hambre. Y si hay hambre, pues normalmente hay fatiga. Cambios en la visión, ¿sí? Muchos notan que hay visión borrosa, pero conforme se van controlando los niveles de glucosa también, la visión empieza a mejorar, ¿sí? Puede uno dejar incluso de depender de lentes por el tema de diabetes. Si hay otro problema de vista, como astigmatismo, ajá, eso pues ya requiere lentes por esa situación, no por la diabetes. Hay cambios de humor por el tema de que hay hambre constante también. Y hay infecciones frecuentes. El sistema inmune se empieza a debilitar y hay muchas más infecciones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí? Bienvenido, Roberto. ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, seguimos. Fíjense bien cómo evoluciona una diabetes. Cuando se habla de la diabetes tipo 2, pues normalmente las personas no nacen con diabetes, ¿sí? Estamos hablando de un niño saludable, pero de los 0 a 10 años no es muy común que se desarrolle diabetes. Bueno, últimamente sí ha habido ya más casos de niños en primaria que están empezando a desarrollar diabetes, pero esto se debe a los altos consumos de comida procesada. Ujú. Pero vamos a hablar un tema, un caso normal, un caso típico, ¿no? Promedio. Normalmente de los 0 a los 10 años, del nacimiento a los 10 años, no hay diabetes. ¿Por qué razón? Porque de cierta manera el consumo de alimentos está controlado por mamá y papá. Ajá. Todas las actividades están controladas. Entonces el niño a veces, aunque no le gusten los alimentos, ¿sí? El papá le dice o la mamá le dice, te los tienes que comer, es por tu bien, ¿sí? Entonces el niño pues confía en mamá y pues se come los alimentos. Entonces de cierta manera hay control también en el horario de sueño, se les manda a dormir temprano, ¿sí? Y ahí en esa etapa pues los órganos están en perfecto estado. Hígado funciona bien, páncreas funciona bien y hay muy buen tejido muscular y los niños andan corriendo todo el tiempo, por lo que cualquier exceso de carbohidratos, ellos consumen esas calorías, ¿sí? Esa glucosa. Luego viene la etapa de los 11 a los 18 años. Aquí ya empieza a haber ciertos cambios porque normalmente ya el niño entra a la secundaria. Y cuando entra a la secundaria, pues ya de cierta manera uno le da para su gasto. Y el niño empieza a decidir. Empieza a tener elecciones de me quiero comprar este helado, me quiero comprar esta nieve o me quiero comprar una hamburguesa, ¿sí? El niño empieza a tener elecciones.
Y cuando empieza a tener elecciones, pues no siempre hace las mejores elecciones. Ajá. Y ahí es donde empieza a ver esos pequeños incrementos de glucosa en sangre, ¿sí? Y es donde el hígado empieza por primera vez a trabajar, ¿sí? En exceso con todo eso glucosa que entra, ¿sí? Principalmente carbohidratos provenientes de refrescos, de jugos, ¿sí? Y de mucho pan. Con ello, el páncreas empieza a trabajar un poquito más, ¿sí? A sobreproducir insulina para trabajar con ello y empieza a crearse un poco más de grasa. El tejido adiposo empieza a aumentar. Y aquí la quema de grasa para muchos empieza a disminuir. Hay personas que sí se mantienen en clubs deportivos como fútbol, básquetbol, pero hay otra gran cantidad de niños que ya dejan de hacer esas actividades, lo que empieza a dar paso, ¿sí? A un incremento de peso. De los 19 a 30 años empieza a ver un poco más notorio estos problemas porque ya cuando va a la universidad, pues en la universidad ya hay que hacer mucho trabajo de investigación, muchos más proyectos, se dejan de lado los temas deportivos como el fútbol y todo ello. Y como ya pasa más tiempo sentado, pues normalmente el estar sentado, pues luego también hace que uno ande comiendo un poquito más. Y ese sedentarismo es lo que empieza a causar un poco más de problemas. Como veíamos ya el páncreas venía de un exceso de trabajo previo, pero aquí se empieza a reforzar porque hay menos actividad. Empezamos a tener los primeros casos de hígado graso y de triglicéridos elevados a esta edad, ¿sí? Empieza a aumentar tejido adiposo y aquí empiezan también los primeros casos ya de resistencia a la insulina, ¿sí? Donde ya el cuerpo empieza a decir, pues es mucha glucosa, ¿sí? Ya estoy llena, dice la célula, ya estoy llena de glucosa, pues ya no ocupo glucosa y empieza a resistirse a ello, ¿sí? Y ya de los 31 a 40 es donde vienen ahora sí los primeros diagnósticos de prediabetes. Estamos hablando de niveles ya de 120, un páncreas que ya se ha agotado, triglicéridos elevados en sangre confirmados, colesterol LDL también aumentado y pues niveles de glucosa por encima. Pero aquí mismo también es donde los riñones empiezan ahora a ser parte de la intervención por esos niveles elevados. Es donde empieza a aparecer esa sed en exceso y a ir con más frecuencia al baño. Y donde había músculo, pues ahora hay más cantidad de grasa. Y ya a partir de los 40 es donde viene a haber una diabetes confirmada, ¿sí? Ya empieza a haber niveles de glicosiladas por arriba de 6,5. Y ahorita que se habla de la glicosilada, ¿todos aquí saben qué es la glicosilada? ¿Todos se han hecho un estudio de glicosilada alguna vez? Yo sí ¿Alguien me que, lo hago. Yo sí, tú sí te la has hecho? ¿Ok? sí, sí me lo he ¿Alguien hecho. que no sepa qué es una glicosilada o para qué sirve? Sí, muy bien. Ok. Entonces, todos saben qué es una glicosilada. ¿Ok? Sí, bueno, yo sí. Muy bien. Bueno, para quienes no lo sepan o quienes vayan a ver la grabación, la glicosilada, o más bien la hemoglobina glicosilada, es un test de sangre que se realiza normalmente en un laboratorio. Tú puedes ir a cualquier laboratorio y la solicitas y te vas en ayunas, ajá, y ese mismo día normalmente te la entregan. Es una prueba que anda costando entre 180 pesos a 380 dependiendo del laboratorio que vayas. Y con ello te van a dar un nivel que te va a indicar el promedio de cómo han dado la glucosa en los últimos 3 meses. ¿Sí? Prácticamente es cuánta glucosa hay adherida a a los glóbulos rojos, ¿sí? De la sangre. Pero ese nivel te indica el grado de complicación que hay de diabetes también. Entender el grado de complicación que hay de diabetes te sirve en un inicio para saber cuál es el camino que tienes que seguir. ¿Sí?
Muchas personas cuando me preguntan, ¿en qué tiempo voy a revertir la diabetes? Pues depende. No es lo mismo una glicosilada de 6.5 a una glicosilada de 14, ¿sí? Entonces, para ver un poquito más eso, ¿sí? Les voy a mostrar aquí el tema de la glicosilada. Entonces, miren, como ahorita les acabo de dar la definición de la hemoglobina glicosilada, no es más que cuánta glucosa se adhiere a tus células en un periodo de 3 meses. Es muy importante que esto lo vayas haciendo, ¿sí? Cuando estás viendo tu avance cada 3 meses. Si tú estás en un programa, un tratamiento y vienes de una glucosilada de 8.0, pues es recomendable seguir tu plan y a los 3 meses volverte a medir. A los 3 meses puede que salgas ya en 6.5, en 6, en 5.5, dependiendo de la disciplina que tú hayas tenido. Mientras más vaya bajando la glicosilada, tu salud va mejorando. Disminuye la sed, mejora la vista, se quitan entumecimientos, se quitan hormigueos, se quitan ardores, la energía aumenta, duermes mejor, o sea, muchas cosas van mejorando y la glicosilada puede ser ese indicador que te va diciendo qué tanto estás mejorando. Entonces, conocer la glicosilada, si vemos aquí, estos son, digamos, que los rangos que normalmente se andan manejando. Podemos ver, hay personas que manejan 4.0, pero eso, como vemos aquí, no es muy saludable. 4.0 me está hablando de una persona que puede manejar glucosas de 40 a 60. Manejar esas glucosas, sí, es de mucho riesgo. Si hay algo que se llama hipoglucemia, o sea, glucosas bajas, hay confusiones, mareos, debilidad. Entonces, cuando hay estos síntomas, si la persona no sabe su glicosilada y no sabe medirse los niveles de glucosa también, ¿sí? Puede estar en un riesgo, ajá, de hipoglucemia. Entonces, de 4 a 4.5, digamos que también no es muy saludable. Siempre hay que elevar, ¿sí? Esa glucosilada. Yo siempre he recomendado que estemos entre 5 a 5.2. Eso es como que un rango óptimo, un rango donde la glucosa se mueve entre 70 y 100, que es lo que estábamos hablando, ¿sí? Y es donde te vas a sentir bien, con energía, con buen ánimo y todo, ¿sí? Hasta 5.5 todavía es normal y saludable, ajá, y es muy bajo riesgo. Pero yo siempre digo, 5.2 viene siendo como que lo ideal, ajá. Pero de ahí vemos que va aumentando. Ya 6.0 es prediabetes, ¿sí? 6.5 ya es diabetes tipo 2 confirmada. Y de ahí, pues los niveles van en aumento. Hay personas que llegan a estos niveles, 7.5, aquí como podemos ver, hasta 11. Pero cuando yo viene una persona o veo una persona con glicosilada de 8.5, desde ahí es donde le digo advertencia. Un 8.5 estamos hablando de que los riñones ya te están trabajando en exceso, ¿sí? Y que ya hay riesgo de insuficiencia renal, riesgo de úlceras. No quiere decir que a todos les vayan a pasar. Hay quienes manejan esas glicosiladas, pero tienen una fuerte actividad durante el día, caminan mucho o su trabajo es algo pesado, por lo cual manejan ciertas cosas por la actividad física. Pero una persona sedentaria, ahí sí hay que tener mucho cuidado. Ujú. De 8.5 para arriba, definitivamente es donde urge tomar atención a su salud. Ajá. Y hay casos mucho más graves, ¿sí? Casos de 12 a 14, 18. Lo más grave que me ha llegado a mí es una persona con glicosilada de 14. Personas con glicosiladas de 11, por ejemplo, en un periodo de 3 meses lo han bajado a 6.8, o hay otros casos de que en 5 meses, pero igual, o sea, personas que ya llevaban más de 25 años con diabetes han logrado su recuperación, ¿sí? En muy poco tiempo. Entonces, es por eso la importancia de conocer tu glicosilada para saber el riesgo que tienes. De 8.5 para arriba definitivamente necesitas un control inmediato porque se vienen muchos riesgos, ¿ok?
Y ahora sí, los pasos para revertir la diabetes. Antes de ver los pasos, quisiera ver si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. Porque esto de la glicosilada, sí, muchos a pesar de que la conocen, eh, pues no se les ha explicado correctamente. ¿Ok? Si no hay preguntas, para continuar. No, no hay. Todo claro. Muy bien, entonces miren, ¿cuáles son los pasos para revertir una diabetes? Bueno, bueno, Sí, adelante. A ver, ¿alguien habló ahí? Bueno, continuamos entonces. Miren, ¿cuáles son los pasos para revertir una diabetes? Lo primero que se debe de trabajar es en el control de la glucosa. Eso es lo principal, control de glucosa por medio de la alimentación. Y con ello trabajamos en un nivel de concientización. Cuando se habla de concientización, estamos hablando de que tenemos que aprender a identificar esos alimentos que están ocasionándole un problema a tu cuerpo. Estos alimentos o esto se le llama intolerancias. Como sabemos, hay personas que son intolerantes, por ejemplo, al maní, nueces, hay intolerancias a la lactosa, pero así como hay intolerancias que causan alergia o descontroles digestivos, también hay ciertas intolerancias a alimentos que te elevan la glucosa, te la disparan muchísimo. Entonces, esos alimentos son los que la mayoría de personas no sabe cuáles son, no ha logrado identificarlos y a lo mejor los está consumiendo de forma normal y natural sin saber que ese alimento les está afectando en este momento. Entonces es importante en esta primera fase de control de glucosa identificar esos alimentos para hacer ajustes, ¿sí? Se establecen ciertas metas. Normalmente yo digo que las metas deben de ser mensuales o trimestrales por el tema de la glicosilada. Y en esta etapa es donde hay que conocer bien tu nivel actual de hemoglobina glicosilada, porque hay muchas personas que no lo saben. Hay muchas personas que llegan y ni siquiera saben que son diabéticos. Entonces, en este primer paso se lleva lo que es esos registros, se lleva un protocolo, planes de alimentación, ajá, y ya luego, cuando se trabaja en ese control de glucosa y cuando se aprende todo lo de los alimentos, viene la segunda fase, que ya es ahora sí una modificación alimentaria, o sea, un nuevo protocolo en el cual se tiene que empezar a introducir ahora sí un poco más los carbohidratos. ¿Por qué razón? Porque gran parte de los carbohidratos contiene lo que son nutrientes esenciales como el hierro, la vitamina C, el ácido fólico, el complejo B, que son necesarios para no llegar a una anemia. Ajá. El control de glucosa es clave en un inicio, pero posteriormente tenemos que meter los otros grupos de alimentos. ¿Ok? Y ahí se viene haciendo otra etapa donde vamos recuperando la sensibilidad a la insulina. Tenemos que llegar al punto en el cuerpo recupera esa función, donde vuelve a usar la glucosa de forma natural. Y luego viene una etapa de activación metabólica. Entonces, en esta etapa sí o sí se tiene que empezar a involucrar la actividad física. ¿Por qué razón? Porque cuando hay diabetes, normalmente hay una descompensación, ¿sí? Entre masa muscular y grasa. La grasa es la que supera el umbral de la masa muscular y por esa razón se viene mucho desorden metabólico. Entonces se debe de empezar a integrar la actividad física. ¿Por qué hasta este momento y no desde el inicio? Porque en un inicio las personas no tienen la energía porque el cuerpo no está usando la glucosa correctamente y la glucosa es necesaria, ¿sí? Para tener buena cantidad de energía también. Entonces, por eso desde un principio no se recomienda el ejercicio. Por lo menos yo no es como que les inculque el ejercicio inmediatamente. Si les inculcara el ejercicio, a la gente se le hace complicado muchas veces
viene lo que es el dolor muscular por el ejercicio y si la gente siente dolor, normalmente va a abandonar un programa. Ujú. Entonces tiene que ser por fases. En esta etapa realmente ya hay la suficiente energía y el cuerpo es el que te exige. Te levantas con ganas de salir a correr realmente, ¿sí? Y el cuerpo te exige que hagas ejercicio. Entonces hasta ese momento es donde empezamos a involucrar el ejercicio. Y luego viene control de estrés. Hay que mejorar funciones de sueño. Hay que aprender técnicas de relajación, hay que aprender técnicas de productividad también, ¿sí? Porque muchas veces nos preocupamos por cosas que no deberíamos de preocuparnos. Hay que aprender a hacer planificaciones también. Y luego viene una etapa de evaluación y ajustes, ¿sí? Porque dependiendo del problema que tenga cada uno de su glicosilada, siempre hay que medir y ajustar. Lo que no se mide, no se controla. Ajá. Pues por esa razón es importante hacer evaluaciones constantemente. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No me fui muy rápido? No, no, sí se entendió. Perfecto. Entonces, miren, para quienes no estén en el programa o para los que vayan a ver la grabación, en estos momentos todos aquí llegaron a través de un anuncio publicitario. El objetivo de este taller es que conocieran prácticamente un poco más, resolvieran las dudas y vean cómo es que se va a trabajar. Durante los próximos 7 días, la invitación para las personas que no están en el programa es ingresar al programa de control de glucosa de 7 días. Este programa incluye lo que es un plan de alimentación. Se te va a dar una lista de cuáles son los alimentos que son seguros para ti en este momento, ajá, y que te va a ayudar a bajar tus niveles de glucosa. Se te va a dar también un protocolo y se te va a enseñar cómo llevar tus mediciones correctamente, porque estas mediciones son el indicador también de si estás haciendo el balance correcto en tu plato o no. Ajá. Y también yo te voy a ir dando una asesoría. Personalmente, yo estoy al pendiente de los platillos que publicas, de tus niveles de glucosa, de las preguntas que me hagas, ya sea en el grupo o de forma privada, para ayudarte a que tengas el mejor resultado. Este programa normalmente tiene un costo de 1,500. Eso es el costo de mi asesoría cuando yo llevo a las personas de la mano durante 7 días y les doy toda esta información. Pero en esta ocasión, sí, yo estoy trabajando con una promoción y simplemente les hago un cobro de 600 pesos por todo esto, ¿sí? Estos precios los voy a mantener nada más hasta el 15 de noviembre. Posteriormente va a subir el precio de estas consultas y asesorías. Habiendo dicho todo esto, ¿sí? ¿Alguien quiere resolver alguna duda? Mm, pues no, está claro. ¿Quedó claro? Muy bien, Eri, te agradezco Sí. Yo, muchísimo. yo quisiera saber si los puntos cuando se eleva o los picos de azúcar este, afectan también a la glucosilada. Sí. Sí, de hecho, siempre que se manejan niveles por arriba de 160, es donde empiezan problemas de vasos capilares. Ajá. Y cuando hay, por ejemplo, un tema de estrés, ¿sí? Un tema de un susto o algo así inesperado, normalmente se eleva el cortisol, la adrenalina, por ello, y hay un pico de glucosa. Ese pico de glucosa, ¿sí? Como hay muchísima glucosa en sangre, se adhiere muchísima a las células rojos, a los glóbulos rojos, perdón, ¿sí? Y al adherirse, sí causa ahí, una alteración en el resultado de la glicosilada. Por eso es que comento que es importante trabajar en eso. Cuando hay hígado graso, normalmente es cuando vienen estos picos tan bruscos, ajá, de glucosas. Ah, ok, Entonces, sí gracias. lo afectan. Gracias. Con gusto. ¿Alguien Yo, más? yo tengo una duda. Sí, ¿con quién tengo el gusto? María Luisa Raigosa. María Luisa. Muy bien, María Luisa. ¿Cuál duda tienes?
Por ejemplo, usted acaba de comentar que usted en su programa, la primera semana, no pide actividad física. Así es. Yo tengo 5 años caminando todos los días, un promedio de 1 hora a 1 hora y media. ¿Ok? ¿Lo debo de dejar o puedo No, 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 continuar? no. No, no, no. Yo me refiero a que yo no lo exijo, ajá, por la razón de que hay personas que no están listas todavía. Pero si usted lo hace es porque usted, pues ya se siente bien, ¿no? Ya viene con un hábito saludable. Ajá, Pues sí, tengo el hábito, pero aún así mi glucosa está alta, entonces ajá. ahí como que encuentro una incongruencia. Como que no cuadra, ¿verdad? Sí, Ajá. exactamente. Mire, la glucosa está alta por el tema de la alimentación. Habría que revisar la alimentación, es la primera que debe de balancearse, ¿sí? Para que sus niveles también. ¿Sí? ¿Sí me escuchó? Se cortó un poco. Sí, le decía que primero hay que hacer un balance en la alimentación para que los niveles empiecen a mejorar, Ok. ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Miriam, Yo tengo una duda. sí, Hace 3 meses manejaba una glucosilada de 12 y ahora que me la tomaron está en 6, o sea, ya está normal. no, Pero, 6 todavía no es normal. 6 bueno, es ya prediabetes. bajó, ajá. Pero yo sí tomo medicamento. ¿En cuánto tiempo se puede dejar el medicamento siguiendo su plan? ¿Cuánto medicamento tomas? ¿Qué y qué? Tomo linagliptina una Ajá. y 3 metforminas. ¿Tres metforminas? Ujú. Ok. Mira, el tema del medicamento no es como que yo te pueda dar una fecha exacta de cuánto tiempo te va a tomar dejarlo. ¿Por qué? Porque esto depende del daño que haya en los órganos, sobre todo en hígado. Si hay presencia de hígado graso, ajá, lo primero que hay que tratar es el hígado graso. Hay personas que les toma un mes, hay personas que les toma 3 meses, ajá, pero hay Ajá. personas que les toma hasta 6 meses darle solución al hígado graso. Entonces, ahí es, ¿Cómo se sabe si tienes el hígado graso? ¿cómo se sabe? No, Ajá. la primera que manifestación es un estómago abultado, ¿sí? Ujú. Cuando hay pancita, digamos. Esa es una de las pruebas de hígado graso. Pero para hacer otra, tendría que hacerse una resonancia. Ah, ok. Ajá. Esas serían las formas. Pero mira, Ahorita tengo un problema, pero de vesícula. de vesícula. Hay Ajá. inflamación. Sí, Ok. Entonces, si hay problema de vesícula, habría que revisar tu alimentación porque una vesícula inflamada muchas veces es por el tema de las grasas. O no se están sí. consumiendo las grasas que deberías o estás consumiendo en exceso las que no deberías. Estaba consumiendo mucho aguacate y queso. No, el aguacate no es el problema. Ah, ok. Sí, habría que revisar un poco más tu caso, ¿ok? Para ver bien por dónde va el asunto. Pero el Sí. tema es, mientras tú hagas lo que es el plan de alimentación que yo les recomiendo y el protocolo, Ujú, vas a empezar a ir dejando los medicamentos. Y eso es algo que yo les mando los videos, ahí les explico. Debes de estar en ujú. contacto directo con el doctor que te está llevando tu caso. Ajá. Porque definitivamente tus niveles van a bajar. Y al bajar los niveles, vas a dejar de depender de medicamentos. Eso es lo Pues principal. O sea, esto, la forma de trabajar es llevar las glucosas a niveles normales con medicamentos. Una vez ajá. que bajan, bajamos medicamentos, pero seguimos manteniendo niveles. Y posteriormente se dejan medicamentos y se siguen manteniendo niveles normales. ¿Sí? Son Pues ya tres ahorita pasos. ya manejo niveles normales con el medicamento. De hecho, ayer después de comer, Ajá. 2 horas después de haber comido, la tenía en 83. Ok, pero esto es gracias al medicamento.
Ahora Ajá, necesitamos ir dejando las dosis de medicamentos. ajá, ¿Sí? por eso esa era mi Ajá. pregunta. Y para ello es el plan de alimentación. Sí, es que yo comía, pero no tenía el plan. Y ahorita pues sí, ya estoy con la nutrióloga Ujú. Ok. y a la par con el medicamento. Por eso era mi duda que en cuánto tiempo se puede ver el cambio. Sí, como te digo, va a depender. Puede ser que sea un mes, pueden que sean 3 meses, porque no tomas mucho. Sí, a lo que me mencionas no es mucho el medicamento. Hay personas que llegan tomando hasta 60 unidades de insulina en la mañana y 30 en la noche, y en cuestión de 3 meses bajan a la mitad la insulina, pero dejan los 7 u 8 medicamentos que estaban tomando. Solo se quedan con la insulina. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, por lo que te digo, depende de cómo responda tu cuerpo y qué también te apegues al plan de alimentación. Pero en estos Ya siete estoy muy días, apegada. ¿mande? Al plan que me dieron ahorita sí ya estoy muy apegada. Ok, muy bien. Fue lo que me sirvió para bajar la glucosilada en 3 meses. Perfecto. Entonces, una prueba más de que sí funciona apegarse a un plan de alimentación, ¿cierto? El querer es poder, sí, porque yo la verdad sí me sentía muy mal y fue cuando decidí ir tanto con el nutriólogo porque pues tomaba el medicamento, pero en realidad pues no sabía qué era lo que tenía que comer exactamente. Así es. Perfecto, Miriam. Pues te agradezco el comentario. Y bueno, no sé si alguien de los que estén conectados aquí quisiera integrarse al programa. Yo sí me quiero integrar. Perfecto, Miriam. Miriam, ¿qué? Porque esa es Miriam Mi- Concepción, ¿no? Miriam Concepción Sí. Pérez Espinosa. Ok. Entonces, Miriam Concepción. ¿Hay alguien más? A mí me gustaría, pero sería hasta fin de mes. Muy bien, Pero si, Rodi. si entonces no hay problema de eso, me contacto otra vez con usted a fin de mes o cómo lo haría. Sí, nos contactamos. Ah, ok, gracias, Con gusto. gracias. Perfecto. Entonces, bueno, si nadie más, aquí concluimos la sesión. Y ya por aquí anoté los que se conectaron. Les voy a mandar su regalito, ¿sí? Que les había prometido. ¿Ok? Nos vemos Ok, para la Muchas próxima. gracias. Ok, muchas Gracias. 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 Saludos, hasta luego. Hasta luego.